Sergio, la sección de opinión, el opinar, el escribir una columna de opinión es licencia, pues para decir básicamente lo que le viene a la cabeza al columnista sin aportar ninguna evidencia. Tú sostienes eso, que opinión es, pues yo puedo decir esto y aquello, aunque no tenga una evidencia, y porque es periodismo de opinión, pues se justifica. No, de ninguna manera. ¿En qué sentido? Me va a decir ahora Jorge, o dirás tú, oye, pero escribiste lo que escribiste. Sí, efectivamente. 21 de febrero de 2020, la columna se llamó El feminicida de Palacio. De hecho, desde el título así lo presenté, y los títulos los pongo yo, debo decirlo, a veces es la redacción del periódico. Pero volviendo a la pregunta, no, definitivamente no. ¿En qué sentido? Lo que tú tienes que dar a la hora de dar opinión es al menos dar cierto sustento. Ponle que no te correspondió investigarlo, ponle que no es noticia tuya, o sea, no estás haciendo género de noticias, no estás haciendo reportaje, pero yo no puedo decir mi vecino es un asesino, por decir un ejemplo. O sea, yo no puedo escribir eso en un periódico, citando el nombre de mi vecino o dónde vive, o simplemente acusando a alguien, porque eso ya es una acusación, es un asesino, tal cual. Porque yo me refugio en la libertad de prensa, en la libertad de expresión. No, estás dañando la reputación de una persona. Entonces, a la hora en que tú escribes, o sea, ¿en qué sustento lo del feminicida? Con una mujer que haya muerto al cerrarse los albergues para mujeres violentadas, con una mujer que haya muerto por una falta de un tratamiento de cáncer, con una mujer que haya muerto, eso es lo que quiero decir, la política pública es eso. Ahora, si van a acusar, como en la propaganda que está ahorita de Morena, a Fox por Atenco, si van a acusar a Peña Nieto por Ayotzinapa, pues me parece a mí que, perdón, pero el brinco está muchísimo más amplio de Morena, porque ahí sí la cuestión de, por ejemplo, Ayotzinapa, la policía de Iguala, lo que sea, ya poner a Peña Nieto a cargo de esto. Y en cambio aquí sí son acciones directas de López Obrador, anunciadas por López Obrador, como lo de las vacunas que no va a comprar. Y que van a tener consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. La política pública, el gobernar tiene consecuencias. Y entonces sí se puede decir, bueno, estas muertes no hubieran tenido lugar si hubiera habido una política pública distinta. Y en ese sentido, decir, bueno, es prácticamente como si le hubiera jalado el gatillo a la pistola, por desgracia, pues, si se quiere. Se puede decir, oye, entonces en ese sentido, gobernar siempre tendrá consecuencias positivas, negativas. Sí, pero el grado de la gravedad, la seriedad que está trayendo esta pública en materia de salud, particularmente, y en materia de seguridad, es eso lo que nos lleva a opinar. Bueno, dejen hablar por mí, me lleva a opinar, creo yo, con sustento. O sea, decir, a ver, yo le llamo asesino por estas acciones o omisiones que está cometiendo. Y reitero, en el futuro, un niño, un joven que enferme de COVID y que muera y que hubiera vivido si se le hubiera vacunado, si la vacuna se hubiera comprado, tenemos esa clase. Entonces, no, hay que ser muy cuidadosos aquí, porque no es yo digo lo que yo quiero contra quien yo quiero sin sustentar absolutamente nada. Sí hay que tener un amarre, digámoslo así, de sustento, porque si no, bueno, estamos perdidos absolutamente, ¿no? O sea, mucha libertad de expresión, de acuerdísimo, pero sin dañar a un tercero, que sin la menor prueba, evidencia, conexión, apoyo informativo, como se le quiera llamar. No, hay una raya que creo que es más o menos fácil de ver. No creo que sea complicado de decir, ¿sustentaste o no sustentaste tu opinión? Porque si vas a cuestionar una reputación, la tienes que sustentar, al menos la tienes que sustentar. Jorge. Bueno, yo creo que es esta parte también de los análisis que me parecen como análisis muy chatos, ¿no? De los críticos de Andrés Manuel. Este país es un país como que si llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y entonces todos los males existían, ¿no? Y antes había un país idílico, un país donde no había pobreza, un país donde no había corrupción, un país donde no había un sistema de salud que estaba completamente resquebrajado, un país donde no había violencia. O sea, evidentemente llega Andrés Manuel a la presidencia por un voto masivo y hay un montón de problemas. Y esos problemas se tienen que solucionar. Entonces, el sistema de salud es un sistema que hay mucha complejidad en él, desde la corrupción, desde
cuestiones sindicales, desde planteamiento de los propios sistemas de salud, de las propias políticas, de si central, de si estatal, de si municipal, de si para dónde va. Y entonces en cada uno de esos problemas, que uno era el de salud, otro es el de educación, otro es el sistema o la cuestión de la violencia, de la seguridad. Y por supuesto que no hay una solución, no hay una varita mágica. Oye, imagínate que Andrés Manuel llegara con la varita mágica, pam, 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 se soluciona todo, se acaba. Pues no, y ni siquiera él lo planteó así. Hay un compromiso, hay compromisos así. No, digo, yo no voy a solucionar todo. Y lo ha contestado constantemente durante las ruedas de prensa que existen estos problemas. Entonces, pensar que Andrés Manuel es el causante de todos los males de este país, pues me parece que es pensar de una forma muy chata. ¿Hay problemas en los sistemas de salud? Sí. Y se planteó, por ejemplo, en el sistema de salud, el 1 de enero entra en operación un nuevo sistema de salud. Exactamente el 1 de enero, en donde se empieza a saber que hay un virus. Hay una epidemia, un COVID, que no estábamos el mundo preparado. Y la prensa exigió que este país estuviera todo preparado. Cuando Trump estaba diciendo, no, que todas estas cosas están mal del COVID, ya México también estaba preparado. Es muy complicada la pandemia. Y es muy complicado lo que ha sucedido en este país. Y es terrible lo que ha sucedido. Que hubiera una muerte, que hubiera dos, que hubiera las muertes que hay, es terrible. Pero evidentemente esto es un hecho que aunque se dio en un pasado muy lejano, en la pandemia de la gripe española, en las pestes de la Edad Media, es algo que supera y que superó al mundo en términos generales. Entonces, responsabilizar y entonces decir que todo es culpa de Andrés Manuel y que son los muertos de Andrés Manuel y estar contando, porque además la prensa lo contaba, ¿eh? O sea, salía Ciro Gómez le iba a decir, miren, ya vamos subiendo, y entonces la prensa y Reforma salía, y entonces cada vez que había como 1,000, 2,000, vean, y parecía que lo celebraban. O sea, un grado de cinismo, pero un grado terrible de esta posición. Y entonces llegamos muchos muertos más y parecía que había como fiesta. Y es terrible la forma en cómo se comportó la oposición en esta contingencia, en esta pandemia. Y así como es, esto fue lo más brutal y lo más grotesco. Pero así como eso, han sido todos y todos y todos. ¿Por qué? Porque esta oposición no le ha apostado al país. Esta oposición le ha apostado al derrumbe de Andrés Manuel. Y ha sido un fracaso. Porque como lo mencionaba Sergio al principio, Andrés Manuel sigue siendo apoyado por la gente. Y eso es algo que no se explica porque han gastado tanto, han invertido tanto y han puesto tanto para que este gobierno se venga abajo, que les resulta sorprendente que no se haya venido abajo.